y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. He estado meditando mucho en este pasaje y yo he llegado al punto de ver en que muchas de las cosas que le están pasando a muchas personas es por culpa de sus padres. Es lo que sus padres les transfirieron. Sus padres les transfirieron a sus vidas. Según este pasaje que estamos leyendo, la Biblia dice aquí que hay padres que transfirieron sus iniquidades, sus maldiciones, sus brujerías, sus hechicerías, todas las cosas que en ellos estuvieron. Según este pasaje, padres transfirieron esto a sus hijos y así sucesivamente, otros padres a sus hijos y otros padres a sus hijos y otros padres a sus hijos, y eso se empezó a transferir generacionalmente. No olvide esa palabra que estoy diciendo, generacionalmente. O sea, que posiblemente muchas de las cosas que tú estás viviendo te las transfirieron tus padres. Es por eso que he querido tocar ese tema en el día de hoy, maldiciones transferidas por los padres. O sea, que si a alguien debemos identificar para encontrar el problema que tú estás viviendo, lo más probable es que tengamos que mirar a tus padres, mirar a tu papá o mirar a tu mamá, de donde tú vienes, de donde tú naces, de donde tú sales. Ellos te engendraron. Ahora, todo lo que ellos tengan, toda iniquidad, toda maldición, lo más seguro es que se haya transferido a ti. El pasaje que leímos está en Éxodo capítulo 34, versículo 7, que dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres cosas perdona el Señor: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, el que peque, ese acarrea las consecuencias. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, oiga bien, de los padres. Hay un comienzo, son los padres. Nosotros como padres, usted como padre, como mamá, como papá, usted debe ser consciente de que si en usted hay maldiciones, hay brujerías, usted no puede permitir que esas prácticas o esas cosas se transfieran a tus hijos, porque entonces esto se va a volver una cadena generacional, una cadena de maldiciones generacionales. Por ejemplo, hay pecados que están en familias por generaciones y la gente dice, pero esto es normal porque en mi familia siempre se ha practicado esto. No es normal que la iniquidad se haya transferido y es lo único que tú hayas visto en tu vida. No significa que sea algo normal. A veces esas cosas normales que vemos como normales son iniquidades que se practicaron en algún punto de nuestras generaciones y hoy se están viendo, se están reflejando y se están manifestando en nuestros días. El apóstol Pablo Martínez, cuando no era cristiano, muchas de esas iniquidades practicadas por mis padres me hicieron daño, se transfirieron a mí. Y fue un proceso para poder liberarme de todas esas iniquidades,
de todas esas maldiciones. Me tocaron, me afectaron, me hirieron y terminé practicando lo mismo que mis padres practicaron. Es por eso que el Señor dice que visita la iniquidad, uno, de los padres, porque allí comienza, siempre hay un comienzo. Ahora, si tú miras a tu alrededor, vas a notar en muchas de las cosas que te están pasando que es la repetición de lo que practicaron y vivieron tus padres. No tienes un matrimonio estable, mira hacia atrás, mira hacia tus generaciones. Alguien en tus generaciones, sea tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu papá, tu mamá, en algún punto de eso sucedió. Y claro, eso se ha transferido de padres a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente. Eso se volvió una cadena generacional de maldiciones que hay que romperlas. Y hoy yo te vengo a decir cómo romper esas maldiciones que te transfirieron tus padres. Si a algún culpable tenemos que buscar, son nuestros padres. Y si algún culpable tienen que buscar nuestros padres, es a sus padres. Y si algún culpable tienen que buscar los padres de nuestros padres, es a sus padres. Y así sucesivamente. Hay que romper. Si ellos no lo rompieron y se transfirió a ti, tú debes romper toda transferencia de maldición que tus padres colocaron en tu vida. Ahora dice el Señor que visita la iniquidad de los padres sobre, oiga esa palabra clave allí, esto es pura revelación, sobre los hijos. La iniquidad de los padres sobre los hijos. O sea, que muchos padres colocaron sobre sus hijos maldiciones, sobre sus hijos brujerías, sobre sus hijos hechicerías, sobre sus hijos enfermedades. Dice el Señor que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, lo que los padres transfirieron a los hijos. Y dice, y sobre los hijos de los hijos, o sea, los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Vuelve a repetirse otra vez la palabra generación aquí. La palabra generación es clave en esta enseñanza, porque esas maldiciones, esas brujerías, esas enfermedades, mire, le voy a decir una cosa muy importante. Esa enfermedad que usted tiene no es una enfermedad porque su cuerpo se haya querido enfermar, o porque haya algún órgano enfermo, o porque, bueno, usted adquirió un virus. Mira, muchas de esas enfermedades que tú tienes son espíritus, maldiciones que tus padres colocaron sobre ti. Tal vez ellos no supieron cómo romper, cómo cortar esas maldiciones y permitieron que esas maldiciones llegaran a ti. Ahora tú estás viviendo algo y tal vez desconoces lo que estás viviendo, no sabes, no comprendes de dónde viene, de dónde proviene eso. Tú dices, pero no entiendo qué me está pasando, no entiendo qué me está sucediendo. Pues hoy te lo estoy diciendo y debes entender, debes comprender que eso, muchas de esas cosas, aparte de otras que tú has generado, pero muchas de esas cosas te las transfirieron tus padres. Mira, una mujer me dice, apóstol, lo que pasa es que mi esposo es mujeriego. Mi esposo me ha engañado un montón de veces y he hablado con él, me pide perdón, se arrepiente. Al tiempo vuelve otra vez. Ese hombre como que tiene algo dentro de él. El esposo vino y habló conmigo. Yo le dije, dile a tu esposo que venga y hablemos. El esposo vino, hablamos. ¿Sabe qué me dijo el hombre? El hombre me dice, apóstol, dentro de mí hay algo que me incita a esto. Yo no quiero engañar a mi esposa.
Yo no quiero entristecer su corazón, pero pasan cosas en mí que no entiendo. Cuando empiezo a hablar con él, buscando la raíz, empezamos a hablar de su familia. Le dije, hablemos de tu familia. Cuéntame de tus padres. Tu mamá, ¿cómo es tu mamá? ¿Cómo era tu mamá? Me empieza a contar, mi mamá ha tenido tres maridos ya. Yo soy uno de los tantos hijos de uno de esos maridos que mi mamá ha tenido. Y bueno, ahora vive con mi papá. Y le dije, bueno, ¿y tu papá? Me dice, mi papá ha tenido más mujeres que mi mamá. Ese sí ha sido un mujeriego terrible. Hasta el sol de hoy, mi papá aún todavía engaña a mi mamá. Yo escuchando y analizando. Y el Espíritu Santo revelándome. Cuando ya terminamos de hablar de su familia, él me habló de una manera tan natural. O sea, para él, la forma de vida de sus padres era algo común y corriente, era algo normal. Él nació en ese ambiente donde mamá tuvo varios maridos, donde papá ha tenido muchas mujeres y todavía engaña a su esposa, a la mamá del hermano con el que estaba hablando, del hombre con el que estaba hablando. Cuando llego ya a la conclusión, le dije, mire, tu problema es un problema de maldición que te transfirieron tus padres. Tu mamá ha tenido 3 maridos. Entre esos naciste tú. Tu papá ha tenido más mujeres que los maridos que ha tenido tu mamá. Y todavía sigue engañando a tu mamá. En ti hay una maldición que te transfirieron tus padres. El hombre quedó asustado. Cuando empezó a entender la dimensión de lo que sus padres practicaban, se puso a llorar y decía, con razón, muchas veces me siento como mi papá. Ahora, el hombre me confiesa y me dice, en una ocasión, mi papá me dijo, vas a ser mujeriego como yo, porque el hombre nunca es marido de una sola mujer. Su papá le soltó, le transfirió, colocó la iniquidad sobre su hijo. Él me dijo que él oyó cuando su papá le dijo, vas a ser mujeriego como yo, porque el hombre nunca es hombre de una sola mujer. Él tiene su matrimonio ahora y es una batalla, una lucha. Yo recuerdo que oramos por él y tuvimos que hacerle una liberación. Él tuvo que confesar la iniquidad de su papá y la iniquidad de su mamá y denunciar eso espiritualmente ante el tribunal de Cristo, delante del Señor. Él tuvo que denunciar la iniquidad de su papá y de su mamá. Ahora ya te estoy dando códigos de revelación aquí para que se vaya rompiendo, santo es el nombre del Señor, toda iniquidad, toda maldición que tus padres te transfirieron. Lo primero que tú tienes que hacer es renunciar. Renuncia a todo lo que tus padres te hayan transferido. Tienes que renunciar a eso. Tú no puedes seguir aceptando eso que estás viviendo, que tú no lo generaste, que tú no lo provocaste. Estás viviendo una cuestión que no entiendes, que tú no la generaste. Tú tienes que renunciar a ella. Lo primero que tienes que hacer para romper toda transferencia de maldiciones generacionales, familiares, de tus padres, de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, porque lo de tus abuelos se transfirió a tus padres y lo de tus padres se transfirió a ti. Eso viene una cadena generacional, de generación a generación, de generación a generación, y es lo que tú estás viviendo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Renuncia a esa práctica, renuncia a lo que tus padres te transfirieron. Ese hombre del que te estoy hablando, lo primero que lo guié a hacer fue a renunciar. Le dije, ahora usted va a renunciar. Llamé a su esposa y le dije, usted ahora va a renunciar
a toda práctica, a toda iniquidad, a todo pecado, a toda rebelión, a toda maldición que le transfirieron sus padres a usted, tanto su papá como su mamá. Ahora, lo segundo que ese hombre tuvo que hacer fue denunciar. Oiga bien esa palabra, denunciar las prácticas de sus padres. Usted no se las puede callar. Usted tiene que denunciar: Señor, esta práctica, esto, Señor, lo generaron mis padres. Esto lo practicó mi papá. Esto lo practicó mi mamá. Yo denuncio ahora mismo delante del Señor las prácticas de mis padres. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Mira, esto te va a parecer bastante como que muy fuerte. Apóstol, usted que me está diciendo que haga, tienes que denunciar espiritualmente a tus padres, a tus abuelos, a tus tatarabuelos, a tus bisabuelos, a tus ancestros. Tú tienes que confesar la práctica de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si no denuncias espiritualmente, esto no es humanamente. Entienda bien lo que le estoy diciendo. Usted tiene que hacer una denuncia espiritual delante de Cristo y decirle: mis padres practicaron esto y esto. Yo vengo a denunciar a mi papá. Yo vengo a denunciar a mi mamá por sus prácticas. Ahora, si tú no denuncias espiritualmente lo que practicaron tus padres, tú te haces cómplice de esas prácticas. Si ya tú sabes lo que tus padres practicaron, si ya tú lo sabes y tú no haces nada, entonces tú te vas a volver cómplice de esa maldición. Y, oye bien, esas prácticas, bendito sea el nombre del Señor, tú también te harás parte de ellas. Entonces, lo segundo que tienes que hacer, primero debes renunciar. Renuncia a eso. Declare y diga: yo me desligo, renuncio, corto todo lo que mis padres practicaron que quiera repetirse en mi vida. Todo lo que ellos hicieron que se quiera transferir a mí, lo corto en el nombre de Jesucristo. Lo segundo que vas a hacer es denunciar. Yo ahora denuncio toda práctica de mis padres. Las denuncio delante de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que tú no te hagas culpable. Tú no te hagas participante. Tú no te hagas cómplice de esas prácticas. Si ya las conoces. ¿Sabe cuál ha sido el problema de muchos hijos que no han denunciado la práctica de sus padres? No las han denunciado. Mira, ese hombre del que te estoy contando el testimonio, cuando lo guié a esta segunda parte, algo empezó a suceder en él. Se empezaron a romper cosas. Él empezó a denunciar lo que sus padres practicaron. Su papá mujeriego, su mamá con varios maridos. Mire, aún, y no solamente era él también tenía otros hermanos y hermanas. Y sabe, los hermanos de él tenían la misma historia. Lo mismo, problemas en el hogar, problemas en su matrimonio, infidelidades, adulterios. Bueno, eso era un caos total en toda la familia. No solo uno había quedado afectado, todos los hijos estaban afectados por lo que sus padres practicaron y practicaban y lo que le desearon. Recuerda que ese papá le dijo a su hijo: tú vas a ser mujeriego como yo, porque los hombres no son hombres de una sola mujer. Y ellos creen que eso era orgullo, que eso era una bendición. Estaban maldiciendo a sus hijos. Y ese hombre ahora estaba pagando las consecuencias de las transferencias de maldiciones de sus padres. Ahora, cuando ese hombre denunció a su papá y a su mamá espiritualmente, ahora sin faltarle el respeto, porque esto aquí no se le está faltando el respeto a nadie, denunciar
Las iniquidades, denunciarlas, eso es bíblico. Está en la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Está en la Biblia. Y te lo voy a mostrar. Mira lo que dice la palabra. En el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 40. Levítico capítulo 26, verso 40. Ojo lo que dice aquí, porque está en la palabra. Tú tienes que denunciar toda práctica de iniquidad, toda maldición, todo lo que tus padres te transfirieron. Denúncialo delante de Cristo espiritualmente. No es que vas a ir a la policía, no es que vas a ir a la inspección, no es que vas a ir donde el juez terrenal. No. Vas a ir donde el juez celestial. Vas a ir donde el Señor Jesucristo y decirle: Señor Jesucristo, yo denuncio a mi papá por sus iniquidades. Denuncio a mi mamá por sus iniquidades que transfirieron a mi vida. Estas iniquidades, estas maldiciones, estas hechicerías, estas brujerías no son mías. En el nombre de Jesús, Señor, las vengo a denunciar delante de tu trono. Ahora mira lo que dice Levítico, capítulo 26, verso 40. Ojo lo que dice. Y confesarán su iniquidad. Oye bien, su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Wow. La confesarán, o sea, tienes que denunciarla. La denuncias y denunciarás tu iniquidad, la tuya. Si tú generaste algún pecado, tú practicas algo que tus padres pues no practicaron, porque es que en cada generación las cosas se van empeorando y se van provocando pecados peores. Se va incrementando la maldad del pecado, la inmundicia va en crecimiento. Entonces, debes confesar también tus iniquidades. ¿Para qué? Para que tú como padre o madre no se la transfieras a tus hijos y se corte ahí. Se corte. Denuncia aún. Tú también ponte una propia denuncia. Denúnciate a ti mismo para que tú no le transfieras eso a tus hijos. Si tus padres hubiesen denunciado su pecado, su iniquidad, no se te fuera transferido a ti. Ahora, tú, como decimos aquí en mi país, cúrate en salud. Denúnciate tú mismo y di: yo denuncio mi iniquidad. Esta expresión, y confesarán su iniquidad, es denunciarla. Denunciarla. Dice: y la iniquidad de sus padres, o sea, lo que practicaron tus padres, denúncialo, confiésalo, dígalo: mi papá, mi mamá practicaron esto y esto. Yo denuncio esta práctica, la llevo delante del Señor para que sea destruida en el nombre de Jesús. Ahora usted me dirá, porque es que alguien me hizo la pregunta, me dijo: pastor, apóstol, y si mis padres ya murieron, ¿cómo hago allí? No importa, el pecado no muere, las maldiciones no mueren, ellas se transfieren, aunque el remitente, aunque el que las ocasionó ya no viva, ellas siguen. Alguien las generó y eso va a seguir. Entonces, lo que tú tienes que hacer es denunciarlas. Denúnciala. Tú tienes que empezar a recordar. Empieza a hacer, no sé, una lista de las iniquidades que practicaron tus padres. ¿Y qué haces? Denúnciala delante del Señor. Llévala en ayuno. Llévala a un culto. Llévala, preséntala delante del Señor y dile: Señor, mira, esto fue lo que practicó mi papá y mi mamá. Esto y esto. Yo hoy vengo a hacer una denuncia delante del trono, delante del Señor. Denuncio hoy las prácticas de mis padres. Y dígale al Señor: yo no quiero ser parte de ellas. No las quiero repetir.
No quiero practicar lo que practicaron mis padres. Ahora, para que tú no te hagas responsable y entonces esa iniquidad que tus padres te transfirieron a ti, no se transfieran a tus hijos. Hombre, debe dolerte el corazón. A ti no te duele el corazón de que tus hijos vivan lo que tú estás viviendo, lo que tú viviste. No te duele el alma. Bendito sea el Señor. Mira, lo primero que yo hice cuando nacieron mis hijas fue denunciar las iniquidades y pecados de mis padres y denunciar las mías. Eso fue lo primero que hice. Denunciarlas. Decirle al Señor, Señor, esto que yo practiqué, esto que me transfirieron mis padres, yo lo corto aquí. Mis hijas no tendrán que vivir ni practicar en sus vidas, ni en sus generaciones, estas iniquidades, estas maldiciones, estas brujerías, estas hechicerías, estas enfermedades. No. Por eso, ojo lo que dice Levítico 26:40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Confesar las iniquidades. Esto es una cosa tremenda. Y en la Biblia tenemos una historia, mira, evidente. Una historia que nos muestra todo esto. ¿Quiere que vayamos allá? Vamos allá. Marcos capítulo 9. Sé que tú has leído esta historia muchas veces, las has leído mucho. Habla sobre Jesús sana a un muchacho endemoniado. Ya te di dos pasos que debes hacer, dos cosas que debes hacer. Primero, renuncia. Renuncia. Ahora, haz esa listica que te dije para que sepas a qué vas a renunciar. Porque si tú no sabes a qué vas a renunciar, entonces no tiene sentido. Haz la lista y todo lo que practicaron tus padres, tú le vas a decir a eso: renuncio a esta práctica, renuncio a esta práctica, renuncio a esta práctica. Lo segundo que vas a hacer es denunciarla. Vas a denunciar delante del Señor: Señor, yo denuncio a mi papá delante de ti. Denuncio a mi mamá delante de ti. Ellos practicaron esto. Todo lo que hayan practicado que haya sido pecado, tú lo vas a denunciar delante del Señor. Y a decirle al Señor, así como te estoy diciendo: Señor, yo no me hago partícipe de esas prácticas. Si alguna de ellas me tocó, ojo lo que como estoy diciendo para que lo hagas. Si alguna de ellas me tocó a mí, yo denuncio esa práctica de mis padres que me afectó a mí y que terminé yo practicándola porque fue una transferencia de sus maldiciones, de sus iniquidades, de sus pecados, de sus brujerías, de sus hechicerías. Las denuncio delante de ti. Ahora, lo tercero que debes hacer antes de entrar a esta historia que te voy a leer y te voy a enseñar códigos de revelación fuertes allí. Lo tercero que debes hacer es apartarte de la práctica de esas iniquidades. Apartarte de las prácticas de esas iniquidades o pecados. Ahora, mira lo que dice Proverbios, libro de Proverbios, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 28, verso 13. Esta es la tercera llave que tú vas a usar para romper toda maldición, toda transferencia de tus padres hacia ti. Ojo lo que dice. Y el tercer paso, ya te lo dije, tienes que soltar, dejar de practicar, apartarte de todo pecado o iniquidad. No practicarlo. No sigas practicando lo que hacían tus padres. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? No encubras el pecado. ¿Qué es encubrir? Esconderlo.
Practicarlo escondido. No encubras el pecado. No guardes el pecado. No ocultes el pecado. Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, otra vez ahí denunciar, cuando denuncias, mas el que los confiesa, los denuncia y se aparta, ¿qué? Ahí está la palabra clave. Y se aparta. Y se aparta. Tienes que apartarte. Tienes que dejar de practicarlo. Te tienes que separar. No sigas haciendo lo que hizo tu mamá. No sigas haciendo lo que hizo tu papá. ¿Por qué? Porque si no te apartas, vas a transferirlo a tus hijos, a tus generaciones. Ahora, ojo lo que te voy a decir. Mira a tus hijos un momento. Míralos. A tu hija, a tus hijos, no sé, los que tengas, hombre o mujer, míralos. Y quiero que analices algo. ¿Se está repitiendo en ellos tu vida? ¿Tus maldiciones? ¿Tus iniquidades y pecados? ¿Tú estás viendo que se está repitiendo en ellos la misma película tuya? Óyeme bien. Si tú estás viendo que en tus hijos se está repitiendo lo mismo, es porque tú no te has apartado de la iniquidad que te transfirieron tus padres. Por favor, no le sigas haciendo más daño a tus hijos. No le sigas haciendo más daño a esa generación. Porque tus hijos, si en ellos no se corta eso, se la van a pasar a tus nietos, a los hijos de ellos, y así sucesivamente. Y quién sabe cuántas generaciones más queden bajo esta maldición. Alguien tiene que romperla. Toma tu autoridad, rómpela en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Aquí está. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, el que los denuncia y se aparta, alcanzará misericordia. Se aparta, apártate, ya no lo practiques más. Si tu papá era mujeriego, tú séle fiel a tu esposa. Si tu mamá estaba con uno, con otro y con otro hombre, tú séle fiel a tu esposo. Si tu papá era borracho, tú apártate del licor. Si tu mamá era bruja, tú apártate de la brujería. ¿Qué tienes que hacer? Cortar eso. Uno, renuncia a todo lo que practicaron tus padres. Renuncia. Dilo con tu boca. Yo renuncio, yo me desligo, yo corto toda práctica que mis padres realizaron. Dos, denúncialos. Yo vengo a denunciar delante del trono del Señor a mi papá y a mi mamá por las prácticas que ellos hicieron, por lo brujo, lo bruja que eran, por lo mujeriego, por lo mujeriega, por todo lo malo que ellos hicieron. Yo vengo a denunciarlo, Señor. Esto y esto y esto y esto fue lo que practicaron mis padres. Yo denuncio esa práctica, las mías también y las de ellos, en el nombre de Jesús. Y lo tercero, me aparto, dejo de practicarlas. Cuando usted deja de alimentar algo, ¿sabe qué pasa? Se empieza a morir. Si usted no come alimentos, no se alimenta, se va a empezar a debilitar y a enfermar y puede morir, porque el cuerpo fue diseñado para alimentarse. Si usted deja de practicar ese pecado, ese demonio se va a morir. Ese demonio ya no tendrá fuerza sobre ti. Esa hechicería, esa enfermedad ya no tendrá poder sobre ti. Si tú dejas de practicarla, esa enfermedad, ese demonio, esa maldición, esa hechicería, esa brujería se debilitará y morirá. Por eso el texto lo dice. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que estos tres puntos son importantes para entender entonces la historia que sucede, donde está el Señor Jesús involucrado y un papá, y también los discípulos, y está la familia
Ahí está involucrado una gran cantidad de personas. Está el papá, está el hijo y la familia. Y eso está en Marcos capítulo 9. Voy a hacerlo rápido porque quiero orar para que se rompa utilizando esos 3 pasos que te acabo de dar. Renunciar, denunciar y apartarse. Aleluya. Los voy a dejar aquí en pantalla para que los tengas allí. Renuncia, denuncia y apártate. Y mira lo que dice Marcos capítulo 9, verso 14. Ojo aquí, voy a soltar muchos códigos de revelación. Agárralos. Dice el verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Estamos hablando de Jesús. Jesús llega donde estaban los discípulos. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis? O sea, ¿qué discutís con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo. O sea, el papá fue el que levantó la mano. Señor, una pregunta, te quiero hacer una pregunta. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. O sea, el niño estaba endemoniado, el joven, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Mira qué cosa más brava. Los discípulos del Señor Jesús no pudieron sacar a ese demonio. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Los discípulos del Señor, que estaban acostumbrados a echar demonios fuera, a sanar enfermos, a hacer muchas cosas maravillosas, porque Jesús les daba esa autoridad. Pero con este muchacho no pudieron. ¡Ay, Padre de la gloria! Oiga bien los códigos de revelación que te voy a soltar ahora. Verso 19. Y respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ahora, ojo, porque aquí muchos se han confundido en este verso 19, creyendo de que Jesús estaba llamando a sus discípulos generación incrédula. Jesús no se estaba refiriendo a sus discípulos. Hay que entender el contexto. La palabra generación, recuerda que al principio de la enseñanza le dije, no olvide esa palabra, generación. La palabra generación está hablando de una práctica que no es del momento, sino del pasado. Es algo que se practicó desde atrás, que se vino transfiriendo y transfiriendo y transfiriendo y transfiriendo y transfiriendo de una generación a otra generación, y que tuvo que pasar por varias generaciones. Por eso se llama transferencias generacionales, porque son muchas generaciones. Ahora, Jesús en el verso 19 le dice a la gente que estaba allí, no a sus discípulos, oh, generación incrédula. Ahora, analice algo. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús entonces? ¿Sabe a quién? Al papá del muchacho y a su familia. Al papá del muchacho y a su familia. ¿Por qué llamó generación incrédula? No se estaba refiriendo a los discípulos, porque ese muchacho no era nada de los discípulos. Pero el papá que levantó la mano en el versículo número 17, a él Jesús se estaba dirigiendo, diciéndole generación incrédula. Al papá, oiga bien, muchos de los problemas, te lo dije al principio, tuyos, son por culpa de tus padres. Generación incrédula. Oiga bien, mira lo que dice el versículo número 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús pregunta al padre, ojo,
Ojo, sigo con los padres, porque aquí está el problema. Lo que tus padres te transfirieron es lo que tal vez estás viviendo. Lo que tus padres te transfirieron es lo que tal vez te está afectando. Santo es el nombre del Señor. Ahora, dice, Jesús preguntó al Padre, le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esto es una pregunta brutal, una pregunta tremenda. Jesús estaba buscando cómo demostrarle a ese papá dónde estaba el problema. No pierdas de vista, no te desconectes, espérate, aguanta un momento allí, no me vayas a cambiar el canal. Jesús estaba buscando que el papá entendiera quién en realidad era el del problema. Jesús le pregunta, mira esta pregunta tan tremenda, tan poderosa, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre del muchacho le dice, y él le dijo, desde niño. Ahora ya era un muchacho, estamos hablando por ahí de 18 años, póngale, pero dice desde niño, o sea, que desde nacido este joven ya estaba presentando este problema. Ahora la pregunta es, si esto le sucede desde niño, entonces fue algo que ese muchacho no generó en su vida. Esto significa que lo que el muchacho estaba viviendo se lo transfirió su papá. Se lo transfirió su papá, sus padres. Jesús le dice, voy a buscar aquí el problema. ¿Dónde está la raíz? ¿Desde cuándo le sucede esto? Le pregunta al papá. El papá dice, desde niño, o sea, desde que nació. Oiga bien, oh bendito sea Dios. Mira, muchas de esas cosas que tú tienes no son de ahora, son desde niño, sino que ahora fue que se manifestaron. Ay, Padre, te lo voy a repetir otra vez. Muchas de esas cosas que tú estás viviendo han sido desde niño. Lo que pasa es que ahora, ya grande, como este muchacho, es que se están manifestando. ¿Cuándo se le manifestó este demonio a este muchacho? Desde joven, cuando ya era un muchacho por ahí de 18 años. Se le manifestó con fuerza, pero Jesús le pregunta, ¿desde cuándo sucede esto? Y los padres dicen, desde niño. O sea que este muchacho no sabía lo que le estaba pasando. Era mudo y no sabía por qué era mudo, era sordo y no sabía por qué era sordo, echaba espumarajo por la boca y no sabía por qué echaba espumarajo por la boca, le daban convulsiones y no sabía por qué le daban convulsiones, pero ahora se está enterando de que la culpa, de que el problema, de que la raíz viene de sus generaciones, viene de sus padres. No olvide la palabra generación. Ahora, mira lo que dice el verso número 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí viene lo más poderoso. Agarra este código de revelación. Agárralo, agárralo. Verso 23. Jesús le dice nuevamente al Padre. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, que hay una cosa rara. ¿Quién es el que tiene que creer para ser libre? ¿El papá o el muchacho que está endemoniado? Ahora, nosotros como pastores, como ministros, cuando estamos haciendo liberaciones, hay muchos pastores que cometen errores. Y a veces esperan que al que le están haciendo la liberación sea el que tenga fe por su liberación. O por el que están orando por sanidad, sea él quien debe tener fe para ser sano de su enfermedad. Pero muchas veces a quien toca liberar no es al que tiene el problema, sino al que lo generó. Oh Dios mío. Mire, Jesús no le pregunta aquí en el verso 23 al muchacho endemoniado que si cree, entonces todo le será posible. Jesús no se dirige al muchacho que tenía el problema.
Jesús no le dice al muchacho, mira joven, si crees, todo va a ser posible. No, Jesús se dirige es a su papá. Jesús se dirige al papá del muchacho. Bendito sea el Señor. Y le dice al papá del muchacho, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le dice es al papá del muchacho. A ver, ¿por qué cree usted que se dirigió fue al papá del muchacho? Porque la raíz, porque el problema, porque lo que el hijo estaba experimentando lo había generado su papá. Alaba si puedes, alaba si puedes. Lo había generado su papá. Ahora, el verso 24, mira lo que Jesús provocó en el papá. E inmediatamente el padre del muchacho, no dice el muchacho, el padre. ¿Quién? El padre del muchacho. Dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, gritó y dijo, creo. Ahora, no fue el muchacho el que gritó creo, fue el papá. Creo, ayuda mi incredulidad. Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y el muchacho, él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y le levantó. Ahora, analice esto. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo fue libre el muchacho? Cuando el papá renunció a ese demonio. ¿Sabe quién alimentaba el demonio que tenía el hijo? El papá. Ese demonio no se iba porque había una maldición generacional de incredulidad. Por eso Jesús en el verso 19 dice, oh generación incrédula, dirigiéndose al papá y a sus generaciones, a la familia de ese pobre muchacho. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿por qué los discípulos no pudieron sacarle el demonio al muchacho? Simplemente, oiga bien esto, porque se estaban dirigiendo a la persona equivocada. Le estaban haciendo liberación al muchacho cuando tuvieron que haber hecho lo que hizo Jesús, hacerle la liberación primero al papá. Ay, Padre mío, gloria, santo, siento la unción aquí. Los discípulos no pudieron sacar el demonio porque los discípulos le estaban haciendo la liberación a la persona equivocada. Muchas veces, oiga este código de revelación para los que están en el campo de la liberación. Muchas veces la liberación no se le hace al que está endemoniado, se le hace al que alimenta al demonio. Y muchas veces quien alimenta al demonio es la familia de la persona, el papá de la persona endemoniada, la mamá de la persona endemoniada, el abuelo de la persona endemoniada. Usted quiere hacer una liberación exitosa, primero pídale revelación al Espíritu Santo para ver qué es lo que hay en la persona, si es generacional. Y si es generacional, no pierdes el tiempo haciéndole la liberación al endemoniado. Tienes que buscar al papá o a la mamá. Y si ya murieron, hay que buscar la manera de que esa persona reaccione. Hables con esa persona en sus 5 sentidos y esa persona te cuente, denuncie la práctica de sus padres, y ahí sí, entonces tú vas a atacar la práctica de los padres para liberar a esa persona. Los discípulos no pudieron sacar ese demonio porque estaban enfocándose en la persona equivocada, en el endemoniado. Jesús, como todo lo sabe, Jesús no se dirigió al endemoniado primero, se dirigió al papá, liberó al papá, y cuando liberó al papá solamente le ordenó al demonio, sal de él, y el demonio salió. Jesús no tuvo que hacer nada más. Liberar al papá, el papá gritó, creo, ayuda mi incredulidad. ¡Prum! Se rompió la línea, el ombligo, el cordón. Se rompió. El demonio que estaba en el joven de una vez quedó desarmado. Jesús le dijo, sal de él, espíritu sordo y mudo, y no entres más. Y el demonio salió. El demonio salió. Bendito
sea el nombre de Jesucristo. Ahora, los discípulos le preguntan al Señor en el versículo número 28. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ojo, le dije que no olvidara la palabra generación. Verso 29, y les dijo, Jesús les dijo, este género, la palabra género, o sea, este género estaba refiriéndose al demonio, o sea que el demonio era generacional, porque era un género de la palabra generación, de la palabra genética. O sea que lo que había en el muchacho era un demonio género, un generacional, un demonio generacional. Y Jesús le dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué significa eso? O sea que hay que ayunar y hay que orar para sacar demonios. No tanto eso. Hay que orar y ayunar para recibir la revelación de lo que en realidad está operando en las personas. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, hay gente que dice, voy a orar y voy a ayunar para tener autoridad y poder. Sí, eso está bien. Pero en sí, aquí Jesús lo que le estaba diciendo era, ustedes que estaban enfocados mal, tienen que orar y ayunar para que venga la revelación y entiendan este tipo de cosas. Este demonio no estaba en este muchacho por voluntad de él. Ese demonio estaba en ese muchacho por transferencia de sus padres. Mira, quiero terminar aquí diciéndote, muchas de esas cosas que tú tienes, muchas de esas cosas que tú estás viviendo, te las transfirieron tus padres, te las pasaron. Llámese enfermedad, brujería, hechicería, problemas en tu matrimonio. Recuerda la historia del hombre que su papá le dijo, tú vas a ser mujeriego como tu padre, porque los hombres no son hombres de una sola mujer. Lo maldijo, le colocó una maldición terrible. Gracias a Dios, ese hombre fue liberado y hoy tiene un hogar maravilloso, maravilloso. Y él continúa alimentándose de Dios para que esas maldiciones no vuelvan. Yo quiero orar por ti. Si este es tu caso, yo quiero orar por ti. Tal vez te has identificado con esta revelación, con esta enseñanza. La he traído con todo mi corazón porque yo viví esto. Mis padres me transfirieron maldiciones y créame, yo llegué a practicar cosas que estando en ellas, yo me preguntaba, Pablo Martínez, ¿qué haces? ¿Por qué has llegado aquí? Tú no eres así. Cuando yo me convierto a Cristo, conocí al Señor en el año 90, un 20 de mayo a las 4 de la tarde. Y de ahí en adelante yo empecé a entender todo esto. Por eso hoy te lo estoy enseñando. Quiero orar por ti. Recuerda 3 cosas que tienes que hacer. Una, renuncia a todo lo que tus padres practicaron. Renuncia, llámese como se llame. Si tus padres vivieron en unión libre, nunca se casaron, renuncia a eso. Si tú estás viviendo de esa manera, renuncia. Si tu mamá tuvo 3, 4, 5 maridos, si tu papá tuvo 5, 10, 15 mujeres, renuncia a eso. Si tus padres practicaron la brujería, la hechicería, la santería, fumaron el tabaco, leyeron la carta, hicieron cuanta cosa de ocultismo, renuncia a eso. Si tu mamá murió de cáncer, tu papá murió de cáncer, tus abuelos de cáncer, renuncia a eso. En el nombre de Jesucristo. Ahora, lo segundo, todo eso que te dije que anotaras en un papelito, anótalo, denúncialo. Lo segundo que tienes que hacer es denunciar todo lo que practicaron ellos. Llévalo delante del Señor. Dile, Señor, yo vengo a denunciar a mi papá,
y vengo a denunciar a mi mamá, su pecado, sus iniquidades, todas las cosas que ellos practicaron y maldiciones que aún transfirieron y me tocaron a mí. Las vengo a denunciar. Y lo tercero, apártate de ellas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, mira a todos estos hermanos y amigos, Señor, que están tal vez atravesando, viviendo todo esto que yo he enseñado, guiado por ti, precioso Dios. Mira, Señor, las iniquidades, maldiciones que sus padres transfirieron a sus vidas. Señor, cortamos, neutralizamos. Señor, destruimos todo cordón generacional que transfiere y alimenta estas maldiciones, estas iniquidades. Hoy, Señor amado, ahora mismo renunciamos a ellas. Renuncia a ellas. Renunciamos a toda práctica, a todo pecado, a toda brujería, a toda hechicería. Renunciamos a toda maldición, a todo lo que hicieron nuestros padres, mamá, papá, abuelos. Todo lo que ellos practicaron, renunciamos a ellas. Renuncio a ellas. Cancelo en el nombre de Jesús. Ahora mismo no serán parte de mi vida. Renuncio a esas prácticas en el nombre de Cristo. Y ahora, Señor, yo traigo delante de ti, Señor, una denuncia. Traigo delante de ti una denuncia. Vengo a denunciar espiritualmente el pecado de mis padres. Vengo a denunciar, como dice tu palabra, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Hoy traigo, Señor, delante de ti esta denuncia en el nombre de Jesús. Los pecados y las iniquidades que ellos practicaron, que vinieron a mí, que me tocaron, no son parte de mí, Señor. Renuncio a todo lo que yo he practicado. Pero, Señor, también denuncio todo lo que practicaron mis padres. Mi papá fue brujo, mi mamá bruja, mi papá mujeriego, mi mamá tuvo muchos maridos. Mis padres, Señor, practicaron pecados, hicieron cosas. Aquí las denuncio delante de ti, Señor. No me tocarán, no vivirán en mi vida, no serán parte de mis generaciones. En el nombre de Jesús, yo declaro que mis hijos no tendrán que vivir estas cosas. En el nombre poderoso de Jesucristo, ellos son libres, porque traigo esta denuncia delante del trono para que esto, Señor, sea cancelado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, todas estas prácticas, de ellas me aparto. Dígalo, de ellas me aparto. Voy a arreglar mi vida. Renuncio, me aparto para alcanzar misericordia de toda práctica de maldad, de pecado, de iniquidad, de maldición. La dejaré de practicar desde hoy. Desde hoy morirán. Desde hoy se debilitarán, porque no las practicaré más. Y lo que se deja de alimentar se muere, se debilita y desaparece. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo me ha libertado. El poder de la palabra me ha libertado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué precioso es Dios. Sé que este mensaje muchos lo necesitan. Antes de que te desconectes, por favor, dale like al video para que YouTube, al ver la cantidad de gente que este tema le gustó, se lo envíe automáticamente. Cada vez que alguien entra a YouTube, este video estará allí de acuerdo a los likes que tenga. Así que, mira, dale like y te quiero pedir con todo el corazón. Mucha gente como tú necesita escuchar esta palabra. Muchos que están pasando por situaciones muy difíciles. Y yo sé que esta enseñanza, esta revelación, los va a ayudar a ser liberados. Compártela. Por favor, compártela. Aquí en la parte de abajo, en el botón compartir, tú le das compartir y te va a abrir una opción para WhatsApp, una opción para Facebook, una opción para Twitter, que ahora es X,
una opción para otras plataformas, compártelo. Tú no te imaginas la cantidad de gente que tú vas a ayudar a ser libre con esta poderosa revelación. Sé que Dios les va a ayudar grandemente. Así que si también quieres apoyar nuestro ministerio con una ofrenda, si quieres enviar tus diezmos, si quieres diezmar en nuestro ministerio, aquí en la parte de abajo está toda la información. Ahora, si también quieres seguir entrenándote, aprendiendo más, aprendiendo mucho más, aquí están las dos escuelas. La escuela de guerra espiritual y liberación y la escuela de profetas. Vamos, hazte miembro de una de ellas para que te sigas entrenando en este campo de la guerra espiritual y en el campo profético. Sé que Dios te va a bendecir grandemente. Solo dale al botón unirse que está en la parte de abajo. Únete como miembro, paga tu membresía, escríbeme al WhatsApp que está ahí en tu pantalla con el nombre que tú apareces en YouTube después de hacerte miembro, para yo agregarte en el grupo de WhatsApp de los estudiantes de la Escuela de Guerra Espiritual o en la Escuela de Profetas. Y sé que Dios te va a ayudar mucho. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. El Señor a mí me rescató del satanismo. Estuve 8 años en ese mundo. El Señor me liberó. Y todo esto que te enseño fue lo que yo viví. Y no quiero que tú sigas esclavo en eso, porque yo fui libre. Tú también eres libre. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te quiero ver en mi próxima enseñanza. Va a ser de grande bendición. No te la pierdas. Recuerda que todos los días estamos subiendo una nueva revelación para bendecirte cada día y alimentarte con la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual. Esto no para. Dios te bendiga.